Mi nombre es Lili Palacios y quiero contarte algo que sucedió en mi vida y en la de mi familia. Hace muchos años mi mamá padeció de cáncer y fue un cáncer muy agresivo en su cuerpo. Por 2 años y medio estuvo recibiendo tratamientos y ya estaba en remisión, pero algo sucedió en su cuerpo. Y cuando ella regresó a los doctores le dijeron que no se había quitado el cáncer totalmente, sino que se había extendido a otras partes de su cuerpo. Recuerdo que en ese tiempo ella no quería que nosotros dijéramos que tenía aún el cáncer o que le había regresado. No quería que la gente tuviera lástima de ella, quería que la siguieran viendo que se estaba recuperando. Así que a nosotros nos prohibía que comentáramos con, en este caso, mi pastor, la situación de ella, y que cada vez que nos preguntaran que cómo estaban, dijéramos que estaba muy bien, que se estaba recuperando y que estaba perfectamente bien. Y en ese entonces tuve la oportunidad de ir a otra ciudad. Mi mamá me había prohibido que les comentara aquí a mis jefes, a mis pastores, ¿verdad?, de su situación, pero no me dijo que lo compartiera con alguien más fuera de aquí de nuestra ciudad. Entonces yo dije en mi corazón, pues yo quiero ir a este otro lugar y decirle a esta persona que ha orado por personas y han sanado milagrosamente de cáncer, que ore por mi mamá. Ese era mi deseo, así que fui a esa ciudad con ese propósito y sí, le pedí a esta persona que se uniera y orara por mi mamá, por su situación. Pero cuando estaba en ese lugar, de repente sentía muy fuerte la impresión o el deseo de ir a estudiar a un instituto bíblico. Pero lo curioso era que yo no tenía ese deseo de salir, de ir a otro país, de ir a otro lugar. Años atrás ya había estudiado en un instituto bíblico aquí en Victoria y no tenía otro deseo, ya lo había hecho. Entonces, cuando estaba en ese lugar y sentía esa fuerte impresión en mí que tenía que ir a estudiar en ese instituto bíblico, recuerdo que yo le dije a Dios, Señor, si eres tú, pues que se haga tu voluntad. Pero yo le decía, yo no creo que tú me estés pidiendo que vaya a estudiar a ese lugar y que deje a mi mamá porque tú te la vas a llevar. Yo le estaba esperando que mi mamá sanara, que mi mamá se compusiera, que estuviera bien, llena de vida, con fuerza, con salud. Nunca pensé que podía empeorar o que podía morir mi mamá. Entonces, cuando yo regreso aquí a mi hogar, empiezo, pues, le comparto a mis padres. Recuerdo que le dije a mi pastor lo que sentía, lo que había pensado, y él me dijo, bueno, vamos a orar, a pedir la dirección de Dios para ver si es su voluntad que tú vayas. Y ya no aguantaba, tuve que decirle a mis papás, ¿saben qué? Eso es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Pero no porque yo lo quería hacer, sino lo que sentía, ¿verdad? Total de que mi papá en ese momento se para de su cama y viene al lado del lugar de mi mamá. Mi mamá estaba acostada, no tenía fuerzas, estaba empeorando su salud y recuerdo que mi papá le agarró de la mano a mi mamá y le dijo, mujer, vamos a bendecir a tu hija. Cuando yo vi pues, la reacción de mis papás, mi papá la primera reacción que tuvo cuando yo le dije fue, levantó las manos y dijo, gracias Dios. Y yo dije, en la torre, mi papá ya quiere que me vaya de la casa, tan a gusto que estoy, tan feliz que estoy aquí que yo no me quiero ir. Y ellos me bendijeron. Yo les decía, no, primero vamos a pedir la voluntad de Dios por un mes y si es la voluntad, pues entonces ya le digo a mi pastor. Y mi papá me respondió, Lili, sabemos que es la voluntad de Dios y eso es lo que hemos estado pidiendo, que tú salgas, que tú vayas a otro lugar, que vayas a estudiar. Para mi sorpresa, pues esa fue la reacción de mis padres. Entonces yo recuerdo que le dije, yo dije, bueno, si tú quieres que yo vaya a ese lugar, yo no quiero ir, pero si tú quieres que yo vaya, entonces tú pagas, porque mi papá no me está mandando, ni yo quiero ir, pero voy a obedecer. Cuando vine con mis pastores y les dije lo que mi papá me había dicho, lo que mi mamá habían hecho, uno de mis pastores dijo, ay, entonces tu papá te va a pagar el viaje. Y yo le dije, no, mi papá no me está mandando ni me está enviando.
Si es Dios el que lo está haciendo, Él paga. Y yo quiero una beca completa y quiero vivir cerca de la escuela y no quiero pagar nada. Voy a tener todos los gastos pagados y Dios pues se va a encargar de todo, ¿verdad? Eso fue lo que dije. Y ellos se quedaron asombrados. Al día siguiente me llama y me dice mi jefe, me dice, Lili, la beca ya fue autorizada. Y gracias a Dios recibí el apoyo de parte de la iglesia para mi estancia. Y para mi sorpresa, una muchacha, una joven estadounidense, me llama, me contacta y me dice, yo he estado orando, he estado pidiendo una compañera para que viva conmigo. Mi hermano iba a estar conmigo, pero ya decidió regresarse a la casa, así que el departamento que mi mamá nos rentó ya lo decoró, lo acondicionó, tiene todo, solamente te tienes que traer tu maleta. Yo casi que me caigo del susto porque yo se la estaba poniendo muy difícil a Dios para que no me mandara, ¿verdad? Para que no sucediera. Para mi sorpresa fue todo lo contrario. Todo lo que yo decía o lo que yo pedía, así se hacía. Entonces, pues me di cuenta que tenía que ir. Y eso fue 2 meses y medio antes de que mi mamá partiera con el Señor. Recuerdo que 3 días antes de dejar mi ciudad, estaba con mi mamá y mi hermana en su cuarto. Mi mamá estaba en su cama, no podía hablar, pero algo que mi hermana me compartía muy fuerte era el deseo de que mi mamá quería saber qué es lo que yo iba a hacer. Yo no sabía lo que iba a pasar unos minutos después, unas horas después de esta plática, de lo que iba a ocurrir en ese momento. Pero en ese momento mi mamá quería saber qué es lo que yo iba a hacer, si mi mamá moría, si yo iba a ir a Colorado o si yo me iba a quedar en esta ciudad. Ella estaba aún en este estado, estaba preocupada de mi decisión. Y yo recuerdo que me puse al lado de mi mamá y le dije, mamá, yo te amo, tú me enseñaste desde que yo nací, que yo le pertenecía a Dios, que estaba separada para Él, para servirle, y que tú me enseñaste a amarlo sobre todas las cosas, a obedecerlo sobre todas las cosas. Y yo quiero decirte que te amo tanto. Y así le dije a mi mamá, le digo, yo te amo tanto, te amo con toda mi alma, pero tú me enseñaste a obedecer primeramente a Dios, así que quiero que sepas que si tú mueres, yo voy a ir a ese lugar y voy a obedecer. Y si tú vives, pues yo también voy a ir y voy a obedecer lo que Dios tiene para mí. Y mi hermana empezó a llorar y yo decía, ¿por qué está llorando mi hermana? Mi hermana es doctora. Y entonces mi hermana empezó a llorar y le dijo, mamá, tú ya te puedes ir en paz. Lili ya tomó su decisión y ella va a ir a ese lugar. A las pocas horas mi mamá pues muere. Y 3 días después mi papá me está llevando a otra ciudad para que yo tomara un avión. Recuerdo que mientras íbamos los dos, yo le decía, papá, si tú quieres que yo me quede, yo me quedo. Solamente dime que me quede y yo me quedo contigo. Yo no te quiero dejar solo. No quería dejar a mi familia. No quería dejar a mis hermanos. Y era algo muy, muy fuerte. Pero sobre todas las cosas, mis papás me habían enseñado desde que yo nací que le pertenecía a Dios y me enseñaron a obedecer a Dios antes que al hombre, antes que mis sentimientos, antes que mis emociones, antes que mi voluntad, hacer la voluntad de Él. Yo quiero decirte que si tú estás en una situación así con un familiar o si algo grave sucedió, algo traumático está sucediendo en tu vida, y Dios te pide hacer algo, no dudes en hacerlo. Aun cuando tu familiar fallezca, aun cuando no recibas la salud, aun cuando pierdas lo que más quieres, Dios es tan bueno y tan misericordioso. Y yo quiero decirte que en los siguientes días y en los siguientes meses después de eso, mi luto, mi tristeza, mi llanto, mi dolor, Él lo cambió por gozo, por alegría. Y en ese lugar la gente me recibió con tanto amor. Me dio muchas mamás allá en ese lugar porque me recibieron con tanto amor en un país que no era el mío, con gente que no conocía y con una cultura totalmente diferente.
yo quiero decirte que no pongas al hombre primero, pon a Dios primero sobre todas las cosas y Él va a estar contigo. Y créele a Dios. Yo le creí a Dios hasta el último momento por la salud de mi mamá. Aun cuando todo se veía contrario, aun cuando todo estaba tendiente a empeorar, que así fue. Yo recuerdo que cuando ella cerró los ojos y partió con el Señor, nunca había visto a alguien morir. Estaba yo sola con una tía ahí cuando mi mamá murió y mi mamá se quedó totalmente tranquila. Dije, ay, mi mamá descansó, ya no estaba roncando, ¿verdad? Pero no, mi tía dice, ay, gracias, ya se fue, ya está en paz. Cuando mi tía sale del cuarto, yo le puse seguro al cuarto. Mi papá estaba en otra recámara. Y dije, bueno, si le estaba creyendo a Dios por la salud de mi mamá y mi mamá murió, pues ahora le voy a creer para que resucite. Y yo le puse el seguro a esa recámara. Y a lo mejor muchos no lo saben, pero eso fue lo que hice. Y empecé a orar y empecé a clamar que ella regresara a su cuerpo. Yo no me quería quedar sin mi mamá, no quería perder a mi mamá, no quería que mi papá estuviera solo. Y recuerdo que después de 15 minutos escuché una voz muy fuerte y muy audible que me dijo, déjala, suéltala, así me dijo. Y me dijo, eso es entre tu mamá y yo. Y recuerdo que cuando yo escuché estas palabras, eran unas palabras no naturales, no tenía nadie ahí. Cuando me dijeron esas palabras, yo dije, híjole, mi mamá no se quiere regresar, ¿verdad? Pues ¿quién se iba a querer regresar si ya estaba en el cielo? Sería tonto regresar porque ya estaba bien, ¿verdad? Pero en ese momento yo no lo comprendía. Pero cuando yo escuché esas palabras y dije, no, ya no quiere regresar, en ese momento tuve que dejarla ir, soltarla o como tú lo quieras llamar. Pero eso fue lo que pasó. Yo quiero decirte que Dios está contigo. Y Él quiere sanarte, quiere rescatarte, quiere tocar tu vida y sobre todas las cosas quiere entrar a tu corazón. Este es mi Dios, este es el Dios en que yo creo y es el que yo quiero compartirte para que tú también lo conozcas. Que Dios te bendiga.